Miren que he escuchado una expresión antes de meternos al tema convocado para hoy en Frente a Frente, una expresión que escuché de don Santiago Herrera, que está en mi extremo izquierdo, no lo presenten todavía, que él cree que es una buena escogencia la de Carlos Aguilar como director ejecutivo del Seguro Social. Ese no es el tema de hoy. Es que yo emití una expresión aquí a Daniel Durón, que está también en el programa para el que hoy han sido convocados. Y le dije, Daniel, le digo, ojalá que esta vez de los frutos ese nombramiento de Carlos Aguilar en el Seguro Social, le digo, porque es un deseo unánime de los hondureños. No solo que mejore el hospital del Seguro Social, aquí en Tegucigalpa y en todos los lugares donde tenemos hospitales del Seguro Social, sino lo que es la política de la seguridad social, con la perspectiva de la jubilación, la cantidad de la pensión, las aportaciones, todo lo que es seguridad social, no solo verlo en el hospital. Pero bueno, yo creo que para que los hondureños entendamos bien la seguridad social, porque creo que no tenemos bien definido y claro el concepto de la seguridad social, esa conciencia pasa porque comencemos a tener un buen hospital del Seguro Social. Y ahí el hondureño estoy seguro que se va a abrir. Va a entender lo que es rompimiento de techo graduales y va a decir, si el hospital está funcionando bien, si ya no hay queja de los derechohabientes, si ya no hay queja de los empresarios y nos están pidiendo que ahora coticemos más al régimen para tener una buena jubilación y que eso implica tener que pagar un poquito más de nosotros que estamos afiliados, ahí el hondureño va a ir entendiendo realmente el concepto de seguridad social. Y yo estoy seguro que si le hago la pregunta aquí a los 4 invitados, me van a decir la misma expresión de don Santiago Herrera. Es una buena persona, es un buen perfil. Yo creo que esa es la expresión justa. Es un buen perfil este director ejecutivo, que ojalá no le pase lo que le sucedió a los antecesores de él, ¿verdad? Una doctora y luego un doctor Gaspar Vallecillo. Estoy seguro que aparte de Santiago Herrera, digo, el abogado Solórzano, Gustavo Solórzano, ¿tiene el mismo criterio? ¿O no? Totalmente. El mismo criterio. Fui parte de la junta directiva y cuando me comentaron del cambio, pues vi en el doctor Carlos, lo conozco también, un perfil adecuado para dirigir el Seguro Social. Entender, ¿verdad?, de que la seguridad social no solamente es el tema de salud. Sí. Seguridad social tiene que ver con riesgos profesionales, Claro. y escuchaba el día de ayer la parte también previsional, que son otros conceptos que muy poco se habla de ellos, pero escuchaba ayer cuando decía el gerente justamente de previsión, de que el Seguro Social son 3 instituciones, y hay que manejarla de esa forma. Por eso en las propuestas de reforma que se habían planteado, se habían manejado incluso tener tres administradores para cada uno de los regímenes. Entonces es un trabajo grande que hay, manejar también el concepto de seguridad social y no de seguro social, que son conceptos totalmente Correcto, distintos, ¿verdad? sí. Pero es parte del trabajo que le corresponderá al doctor Aguilar, que cuenta con todo el respaldo. Y antes de cerrar con este punto, decirle de que de hecho ese cambio se da del diálogo sector privado, trabajadores y gobierno. Yo creo que es un buen ejemplo porque lo que se ha tratado de hacer en el Seguro Social, a pesar de todas las críticas recibidas en contra del Seguro Social, pero ahí lo que ha imperado es el diálogo. Yo admiro esas reuniones de junta directiva del Seguro Social, 8 o 10 horas cada vez que se reúnen, cuantas veces sean necesarios, y no lo hacen. Lo hacen con el único fin de tratar de solucionar los problemas del seguro. Miren ustedes, esos regímenes, enfermedad y maternidad, opera con un déficit de 954 millones de lempiras. Los ingresos del último año de este régimen fueron arribita de los 2.000 millones de lempiras. Pero porque el Congreso no hizo la reforma. No, correcto, pero opera con un déficit de 954 millones de lempiras aproximadamente, casi los 1.000. El de invalidez, vejez y muerte opera con un déficit de un poco más de 1.000 millones de Y lempiras. riesgos profesionales quebrado. Quebrado, bueno. Un déficit de 11 millones de lempiras, en total son como 2.000 millones, ¿sí? Lo de IBM es actuarial. Sí, claro. Real como enfermedad y maternidad. Entonces, la misma expresión se le escuché aquí con el permiso del vicecanciller de la República, cuando yo dije
le dije a Daniel Durón, mira, yo tengo esperanzas en que Carlos Aguilar va a hacer un buen trabajo ahí con el concurso del sector obrero, del sector público y también del sector privado. Colegio médico también. Colegio médico también está representado en la Junta Directiva. Y escuché a Gerardo que dijo, ojalá, dice Gerardo, pero con convicción, con optimismo de que debe ser así, Gerardo. No, definitivamente, yo creo que es un tema pendiente, ¿no? El tema del seguro social es un eje fundamental en lo que fue la propuesta política que nos permitió llegar a la presidencia de la República. Las antorchas, el reclamo de la gente en el 2015 no fue por otra cosa, sino fue por el seguro social. Es tan importante el tema de la seguridad social y el seguro social en el imaginario del pueblo de Honduras que fue ese hecho determinante, ¿no? Y ahora, casi 9 años después de aquel momento, ahora nosotros en el gobierno tenemos que cumplir ese saldo pendiente, que es hacer lo mejor que podamos para rescatar un seguro social a la altura de lo que merece el pueblo de Honduras. Yo quisiera también, Renato, Claro, sumarme Daniel. a esa aspiración realmente, y yo creo que es un buen perfil. El doctor Aguilar estuvo de ministro de Salud. Salud en el tiempo del presidente Zelaya. Correcto, así es. Estuvo en la Junta Directiva del Seguro Social. Es un hombre muy experimentado. Se circunscribe al instituto, que es un tema básico en función de la prestación de servicios al sector privado. Recordemos que el seguro es el rector de la seguridad social, no es en sí la seguridad social del país. El sector informal de la economía, 7 de cada 10 no tienen seguridad social. Pero podemos partir de un hecho relevante. Hay que eficientar administrativamente, hay que actualizar el seguro social para que sea el gran impulsor de un proyecto de seguridad social Y integral. ahí deben hacer. Eso así debe ser. ¿Y cómo describimos nosotros la seguridad social? Comparativamente, análogamente. Un trabajador europeo, su mayor aspiración es jubilarse. En Honduras, el peor miedo de un trabajador es la jubilación. En el seguro social. Pero porque no le hemos enseñado. Exactamente, el resto no tiene esa posibilidad. Estamos hablando de un grupo ciertamente con algún tipo de privilegio. 1.200.000 beneficiarios, creo, y 800.000 cotizantes, casi el 50%. ¿Y sabes? De beneficiarios en función de 800.000 Y solo te interrumpo un poquito. ¿Sabes Sí. a cuánto aspira el derechohabiente con la mejor pensión Sí, del Seguro Social de Honduras? a un salario mínimo. Entre 6.000 y 8.000 empiras. ¿Y sabes cuántos son esas personas? 200. Hasta las podés contar así. 10, acuerdo, Renato. 20, 30. Increíble. Gravísimo. El tema de la seguridad social y del Instituto Hondureño de Seguridad Social es un tema primordial y fundamental para el país. Y el promedio de la pensión, 3.500 lempiras. ¿Quién te vive Renato. con 70 años, 65 años, Yo le con pregunto- 3.500 lempiras Le en Honduras? preguntas a uno de los compañeros aquí que se quiere jubilar, porque al ser sustituido por el salario, por la indemnización, se te reduce el 50% en caso, otra vez hasta el 80% del ingreso. Ahí se describe el problema de la seguridad social en el país. Pero Nadie ya se está- quiere jubilar, ya, Renato. Lo bueno es que ya estamos trayendo el punto, vea, Sí, pero de eso ponernos fue de ayer y acuerdo, muy porque bien. ese tema de la Correcto. seguridad social es un punto que ayer en el mensaje lo hacemos referencia. A ver, nosotros estamos dispuestos, de hecho hemos pedido en distintas ocasiones que se nos comparte el proyecto y hacer un trabajo en donde participamos, y Daniel lo sabe, en el 2014, 2015, que por muchos cuestionamientos que se le haya hecho a la ley Marco, vino a mejorar, sobre todo en el tema de ingresos del seguro social, mejoró las condiciones de vida de los trabajadores con el seguro de 3.000 cobertura millones laboral tienen una presa, y dice una Héctor Escoto 3.000 ayer, millones que están en Sí, presa en claro, tema de pues. salud que deberían de habilitarse. Así que creo que tenemos un montón de puntos de coincidencia para trabajar en el tema de la seguridad social. Yo sugeriría, ya que el proyecto se hizo en Sedesol, que ese respaldo que tiene Carlos Aguilar en este momento de la presidenta Castro y del gobierno, se traduzca en que ese proyecto que se preparó en Sedesol se le dé a la Junta Directiva del Seguro Social para que lo analice con profundidad, pero con el ánimo de escuchar a los que hicieron el proyecto, con el ánimo de escuchar lo que piensa el nuevo Seguro Social. Llamémoslo así. Por lo menos levanta un poco de esperanza a Carlos Aguilar de que pueda hacer una buena gestión, porque la necesitamos en el Seguro Social. Que siente el sector obrero, que siente el sector privado, que realmente ese proyecto integral, marco de seguridad social, se ha escuchado a todos los hondureños y que se va a escoger el mejor modelo, el que más convenga.
don Santiago Herrera, si le da uno por ir a un médico privado, si es que le sobra un poquito de dinero, un médico viene y le dice, no, la mejor pastilla para la presión arterial es esta, le dice, le puede costar 3.000 lempiras, 3.500 lempiras es el promedio de la pensión en el Seguro Social. ¿Qué afiliado al seguro con su pensión se va a dar el lujo de comprar un medicamento por 3.000 lempiras si es lo único que le da el Seguro Social de pensión? Renato, la seguridad social es un derecho universal. Derecho humano. Y es un derecho humano y es un derecho constitucional en Honduras. Lamentablemente, de los 1.8 millones de trabajadores ocupados asalariados, apenas 840.000 están afiliados al Seguro Social. Y eso es una situación precaria que tenemos que trabajar todos y debe ser un compromiso y un desafío de todos. Usted ahorita hablaba de la parte previsional, es la parte que menos se ve. La parte que se ve es lo que pasa en los hospitales del Seguro Social o en los centros subrogados. Pero en los países desarrollados la tasa de reemplazo, eso lo que quiere decir es cuánto es la pensión que sustituye al salario que tenía cuando salí. Aspiración universal podía ser el 85%. Sí. Pero dígame usted, cuando un trabajador en Honduras recibe 3.500 o 5.000 lempiras, por decir algo, del salario mínimo de 12.000, estamos hablando de una tasa de reemplazo que es inferior al 50%, con lo cual no puede sufragar los costos de vivir. La previsión supone que uno ya cumplió un ciclo, supone que uno ya tiene casa, supone que ya tiene hijos grandes, que ya no tiene todas las obligaciones, pero en la cultura nacional el trabajador se retira, pero ahí siguen viviendo los hijos, y los hijos se casan, y los hijos tienen otros hijos y son nietos. Entonces la carga para el jubilado es demasiado grande en relación a lo que recibe como pensión. Esa es una parte. Decía un estudio actuarial que yo vi del mismo Seguro Social de los actuarios que el déficit actuarial de la parte previsional andaba alrededor de 132.000 millones. Si eso es cierto, en el 2032 nos empezamos a comer la reserva general del Seguro Social, que es el capital. Si nos empezamos a comer la seguridad, estemos en camino al debacle. Segundo, con la derogación por un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Ley Marco de Protección Social, el Seguro Social perdió unos ingresos como de 3.000 millones en la parte de salud que tienen en precario el servicio médico hospitalario que recibe el afiliado, que es el segundo punto. Y como lo dijo Gustavo, en el tema del régimen de riesgos profesionales, si no se hace nada, en 2024 este régimen de riesgos profesionales no va a tener capacidad de honrar sus obligaciones en 2024, no mañana, ni pasado, es hoy. Entonces, tenemos una crisis brutal ahí, sabemos que no se resuelve de un día para otro, pero lo peor que podemos hacer es no tomar decisiones colegiadas, conjuntas, de manera consensuada hoy. Por eso nosotros siempre hemos fijado, y así lo establece la ley del Consejo Económico y Social, que en la instancia donde deben ser llevadas este tipo de iniciativas, porque así fue aprobada la ley Marco, ahí fue consensuada. Ahí fue consensuado también la ley del Seguro Social que se propuso al Congreso de la República. Y ahí también creo yo debería de llevarse este proyecto de CDSOL después de que lo vea la Junta Directiva del Seguro Social para que sea consensuado entre los sectores y que cuando vayamos al Congreso tengamos una decisión por mayoría y ojalá mayoría calificada para que no quede duda de que esa es la voluntad nacional. ¿Sabe usted cómo terminó de operar el año pasado el seguro? Gerardo, tú lo debes saber también, Daniel, no digamos el abogado Solórzano. Hubo que sacar para los 3 regímenes, o al menos para 2 regímenes, ya reservas del Seguro Social. Así es. No es que en el 2000 y pico no vamos a tener reserva, es que ya comenzamos a gastar las reservas para poder operarlo con un mínimo de eficiencia. El Seguro Social, yo le digo a mi productor Carlos Andino, ¿me puedes poner la gráfica que nos dejó la tesorera del Seguro Social ayer que compareció con Carlos Aguilar? Jessica Novoa. Jessica Novoa. Esa gráfica es para que reflexionemos los hondureños.
voy a terminar con la cortina de la sección que patrocina Ultracén, el tema de hoy. Miren que este no es el tema de hoy, pero debería ser el tema central del país en este momento. Pero son mensajes a la nación. La seguridad social, pero va incluido, ¿verdad? Sí. Es un mensaje de ustedes. Sí, también. Muy bien, muy bien. Entonces, hay afinidad, hay afinidad. Ya les voy a decir cuál es el tema central. ¿Qué tiene esta arista? O sea que sí hay coincidencia entre lo que estamos planteando ahí y el tema central. Esta es una arista del tema central de hoy, por favor. El tema del día fue presentado por Cementos Ultracén. Calidad garantizada. ¿Me tienes ese cuadro? Ok, por favor, por favor. Tú sabes cuánto era la cotización, creo que en el 2000 inclusive, de los derechohabientes del Seguro Social. 21 lempiras. Y antes. Ayer hicimos un análisis histórico. 6 lempiras. Oíme, si los que en este momento, si en los... tema de seguridad social. Porque sabes que la pensión por viudez en este momento es de 600 lempiras. No, es absurdo. Oigan, oíme, ¿qué viudo va a vivir con 600 Imagínese lempiras? orfandad, ¿cuánto será? ¿Perdón? Orfandad, ¿cuánto será? Porque es un porcentaje que le dan todavía de ese. Que gasta más en el transporte. Mira, Renato, es bien importante esto. Nosotros creemos vamos a hablar de seguridad social. Es un buen tema. Nosotros siempre hemos propugnado porque el seguro social sea el inicio, como dije al principio, de un Estado social de derecho en el país. Mira, Renato, la reforma al seguro social del 2001 la hizo el sector obrero con el gobierno. ¿Cómo hizo el Seguro Social 40 años, 45 años para sobrevivir con cotizaciones de 21 lempiras y un techo de 600 lempiras? Es cierto, como decía muy bien Héctor Escoto ayer, que este es un tema de dinero, es un tema de ingresos. O sea, las cotizaciones se marcan, Renato, por cotizaciones, las subvenciones, perdón, por las cotizaciones. En esa ley marco, que dicho sea de paso, la inconstitucionalidad se fundamenta en el peligro de la privatización. Nosotros hicimos una propuesta. En el 2001 hicimos la gran reforma del Seguro Social. Subimos los techos de cotización de 600, si no recuerdo mal, Gustavo, en 1.500 lempiras. Y se vino estableciendo la gradualidad. Pero en esta propuesta de ley marco, en consenso, no se aprobó la propuesta nuestra, que era de 3 salarios mínimos para impactar el tema del salario sustituto. No se aceptó porque obviamente el sector privado cotiza el doble. Es un tema estructural, bien complicado, Renato. Pero el tema de las cotizaciones el tema de las subvenciones va por las cotizaciones. Y el otro tema es, imagínate que se derogó la ley, pero por decisión administrativa y correctamente hecha, en la Junta Directiva del Seguro Social permitió que se siguieran atendiendo los hijos de los trabajadores de 11 a 18 años. Hasta los 18 años. O sea, esa es una decisión humana. Y vea que no los pagos no los vayan después a hacer requerimientos por eso. Claro. Entonces, el problema de la seguridad social, del seguro social, es estructural. Y el peligro del déficit o la previsión actuarial, si no lo resolvemos, como dicen ustedes ahora, Renato, hay trabajadores, como usted dice muy bien, ¿quién va a la atención privada en este momento? Rarísimo. Los trabajadores que están en un rango de salarios de 3 salarios mínimos y hasta 4 salarios mínimos, que antes no iban al Seguro Social, ahora van al Seguro Social. Entonces, ¿cuál es la insolidaridad ahí, Renato? Los trabajadores que ganan menos de 10.500 lempiras son los que subsidian la atención de esos trabajadores que están arriba de ese salario. Cuando les suben, cuando hay la gradualidad, Gustavo, ustedes saben, Santiago también, cuando la gradualidad sube, que se efectuó 2 años, creo 2 veces. No, desde el 2015 hasta el 2000. Y se paró. Fíjate que los trabajadores, el 78% de los trabajadores no son afectados, porque no están en ese rango de ingresos. El problema del país, ya lo vamos a ver después, el problema del país, además de inequidad, es un problema gravísimo de ingresos, Renato, en el sector privado. Lo vamos a profundizar después. Y vamos a profundizarlo, porque yo creo que este puede ser el punto de partida, este tema de la seguridad social puede ser el punto de partida de ese mensaje de diálogo que insistentemente
dice el sector privado. Porque aquí concordamos todos de que es necesario revolucionar el modelo de seguridad social que tenemos los hondureños. Yo le pregunto a Daniel Durón. Daniel, ¿hace cuántos años nos conocemos? Sí, muchos Casi años. lo que yo tengo de hacer periodismo, 4 décadas. ¿Tú tienes claro con cuánto te vas a jubilar? Sí, porque yo cotizo al Seguro Social, no cotizo al INJUPEN, que son situaciones totalmente diferentes. Los salarios, las subvenciones estatales, en IMPREMA, en el INJUPEN, que estamos hablando, Renato, estrictamente de los trabajadores del sector privado, que son los que cotizan al Seguro Social y la empresa. Mi salario promedio de jubilación va a ser 6,000 lempiras. Bueno, imagínate. Eso no puede ser. ¿Cómo crees que va a ser tu vida cuando ya no podás trabajar Precaria. viviendo estrictamente de 6,000 lempiras de pensión? Entonces el tema de la seguridad social, más que un tema material, un tema de discusiones, porque aquí hay especialistas, analistas, es un tema de gestión también, Gustavo. Claro, totalmente. Es un tema de gestión. Y esto en función de la gente que pone los políticos, que nos apoya a nosotros. Ok, entonces, Gerardo Torres. Sí. Gerardo es un hombre joven, es el vicecanciller de la República. Yo me imagino que en este momento, no es que me imagino, sino que así es, está cotizando al INJUPEN. Sí. Pero, ¿cotizas al INJUPEN desde cuándo, Gerardo? Pues la verdad es que yo siempre he trabajado en el sector privado, en agencias de prensa internacional, en la universidad, coticé en el INJUPEN cuando trabajé en la universidad y ahora volví a cotizar en el INJUPEN que entré al gobierno. Pero me imagino que muchas noches te despiertas y dices, y cuando yo me jubile, ¿de cuánto será mi pensión? No, además que yo le quiero decir y mandarle un saludo a mi señor padre. Mi papá trabaja en el Seguro Social hace 20 años. Entonces, yo he escuchado todas estas cosas que han ido pasando, me ha tocado ser reportero, he tocado estar ahí cerca, me ha tocado estar pendiente de sesiones del Seguro Social y realmente yo creo que Daniel lo puso perfectamente, ¿no? Y también Santiago lo decía. Usted quiere ver una diferencia entre el trabajador de los países desarrollados y el trabajador de Honduras. El trabajador de los países desarrollados hacen protestas en Francia, en Inglaterra, para reducir el año de la jubilación, porque eso garantiza que más personas puedan gozar rápido de los derechos de la jubilación. Entonces la gente va a la calle a protestar para que la gente se jubile más pronto para gozar de esos derechos. Y en Honduras es miedo. O sea, un trabajador a sus 60 años, a sus 50 y pico de años, ya empieza a platicar con sus compañeros. ¿Cuánto te falta para la jubilación? Como que fuera una especie de sentencia a la que le espera y a la que camina pasivamente hacia un problema. Entonces, ahí yo creo que es una buena manera de ver la diferencia entre los países desarrollados y un país como Honduras. El trabajador en el país desarrollado aspira a esa jubilación, en Honduras el trabajador le teme. Y demanda, cuando hay campañas electorales en Europa, háblenme de seguridad social. ¿Cuál es el modelo de seguridad social? Allá los políticos se comprometen y le dicen al pueblo, en seguridad social nosotros prometemos esto. Y mira que ese tema aquí es eludido. Históricamente, ni el pueblo lo exige, ni el político le da un espacio para hablar del modelo de seguridad social. Y si me permite, Renato, para hablar de un tema del tema del diálogo de hoy, del foro de hoy, cuando hablamos de seguridad social y se habla de un diálogo, hay que pensar de dónde viene esto de la seguridad social. Esto no fue un invento que se le ocurrió a alguien, no. Esto nace de una lucha de los trabajadores y las trabajadoras de Honduras de la huelga de 1954. Y no puede entenderse el tema de la seguridad social sin un empleo digno, ¿no? No puede entenderse el tema de la seguridad social sin la organización de los trabajadores. O sea, nosotros podemos hablar de seguridad social, tenemos que hablar desde la empresa privada, tenemos que hablar desde el gobierno, pero que no se nos vaya a olvidar hablar desde los trabajadores, porque si lo hacemos desde los trabajadores, entonces caemos en lo que decía Daniel, de ese diálogo de expertos, y estamos excluyendo al que debería ser el centro, que es la persona humana, que cuando nosotros mencionamos eso en el gobierno, a veces algunos empresarios lo toman a mal y sienten que estamos atacando a la empresa. Y no se trata de atacar a la empresa, sino de escoger cuál es la prioridad. Y el artículo 59 de la Constitución de la República dice que la prioridad de nosotros como gobierno es la persona humana. Y el trabajador en sí mismo lo representa a la persona humana que vive de la venta de su fuerza laboral para vivir él y su familia. ¿Qué pasa con un empresario cuando se jubila? ¿Qué pasa? Claro, ¿qué pasa con un empresario cuando se jubila?
pues es que el empresario no se jubila, pues, porque no depende de un salario para vivir. El que está fregado es el trabajador, que depende de que cotice el patrono, de que cotice él, y si se queda sin ingreso, y si se queda sin la cotización del patrono, entonces el trabajador queda abandonado, queda sin ninguna protección. Entonces, nuestro trabajo como gobierno, como Estado, es correr a ponernos del lado de los trabajadores para ver, y ahí sí, ahí empieza el diálogo con los empresarios, cómo garantizamos que estas personas, la persona humana, que es el centro o debe ser el centro del Estado, no quede desprotegido en su momento de mayor vulnerabilidad, que es en su tercera edad. Pasamos por una reflexión. ¿Cómo generar riqueza? ¿Cómo generar riqueza para que estemos bien los trabajadores? Claro. Me parece que es una fórmula. Y cuando tú dices las grandes protestas en Francia, en España y en muchos países europeos, cuando vienen los gobiernos y deciden, o los congresos, los parlamentos, y aprueban, no, nos vamos a jubilar hasta un año después de lo que teníamos previsto, porque ha llegado a tal extremo el estado de bienestar que esas reservas de pensiones para la gente se les está consumiendo también, y por eso alargan los años de vida del trabajador. Pero allá están en otro estadio. Miren nosotros. Miren nosotros. Miren nosotros cómo estamos. Un punto importante tal vez, Renato, Sí. solamente para decirlo al vicecanciller también, nosotros no nos molestamos. De hecho, es todo lo contrario, y también entendemos cuál es el centro de todo eso, que es la persona. Y el día de ayer, en la página número 3 de lo que nosotros publicamos, en lo que está en las reformas sociales, señalamos que adicionalmente es necesario abordar adecuadamente el tema presupuestario del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Reconocemos que hay una problemática en el Instituto Hondureño de Seguridad Social que tiene que ser abordada, que requiere diálogo urgente. Y además señalamos también, para que vea que estamos centrados en la persona, es más, somos nosotros desde el sector empresarial, es el empleador el que está pidiendo de que el trabajador requiere mejores condiciones en cuanto a la calidad. Nosotros también sufrimos cuando vemos esas grandes filas que no atienden a los trabajadores. Y también en el tema de salud, y usted lo sabe, es un sistema que hay que corregirlo. La atención primaria requiere un mejor trato. ¿Qué es lo que ocurre? Y se hablaba aquí de quiénes son los que van al Seguro Social. Van al Seguro Social inicialmente los que no tienen acceso a pagar de repente un sistema privado, pero los que tienen la posibilidad de pagar el sistema privado, ¿dónde van a parar cuando se complican, Daniel, indistintamente de la cantidad de dinero que tengan? Ahí. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo eso? Es un sistema que está invertido. Construimos un gran sistema de atención especializada, muy bueno, pero en realidad lo que tuvimos que haber creado es un gran sistema de atención primaria. Y eso hay que invertirlo, Sí, y es una necesidad del Seguro Social. Renato, que y nosotros solamente, quiero dejarlo bastante claro, no nos molestamos, somos más bien los que estamos pidiendo de que se coloque como uno de los puntos de discusión en la mesa. Ya vamos a analizar el documento del Correcto, sector y privado. solo permítanme esto, quiero la opinión de Santiago también sobre esto. Por favor, la gráfica. La gráfica. Este es el seguro social que tenemos ahora mismo. Este es el seguro social que tenemos. La situación financiera de cada uno de los regímenes revela la necesidad de mejora de los ingresos a efectos de dar cobertura a la estructura de gastos aprobada. Miren ustedes, en el régimen de enfermedad y maternidad, ¿saben ustedes en el último año de cuánto fueron los ingresos por cotizaciones? 8.146, 71.000, perdón, 8.000 millones. 8.000 millones. Sí. Sí, 8.146 millones. 71.832 lempiras con 67 centavos. Ese fue el ingreso por cotizaciones para enfermedad y maternidad. ¿Saben cuánto hubo que egresar, que gastar el año pasado? 9.140.317.458 lempiras. 1.000 millones. ¿Saben de cuánto fue el déficit con que operó el régimen de enfermedad y maternidad? Casi los 1.000 millones. 994.245.625 lempiras con 33 centavos. ¿Saben de dónde hubo que hacer, de dónde hubo que agarrarse para superar ese déficit? De las reservas. Teniendo 3.000 millones ahí congelados. De las reservas del Seguro Social. Eso, enfermedad y maternidad. Invalidez, vejez y muerte. Los ingresos el año pasado fueron de 2.256 millones, 662.233 lempiras con 16 centavos.
Ese fue el total de los ingresos por cotizaciones. Los egresos en este régimen de invalidez, vejez y muerte fueron de 3.288.112.099 lempiras. Se operó con un déficit de 1.031.449.865 lempiras con 84 centavos. Pudo También. haber sido el doble, porque recordemos que se disminuyó el 1.5 que venía captando. Entonces ahí se ve reflejado nuevamente la necesidad de la reforma que se ha planteado. Entonces, ¿de dónde se agarró el seguro? De las reservas. De las reservas. Vamos con riesgos profesionales. Miren, Ese está quebrado. el ingreso por cotizaciones fue de 152.612.387 lempiras con un centavo. Y el total de egresos en este régimen fue de 164, pero con un déficit de 11 millones. Total, el déficit con que operó el Seguro Social del año pasado fue de 2.037 millones, ahí lo ven en la columna derecha, 2.037.328.321 lempiras con 16 centavos. Ni en enfermedad y maternidad los ingresos son suficientes para atender la estructura de gasto. No son suficientes. Ingresos no son suficientes para atender la estructura de gasto en el IBM. Ingresos no son suficientes para atender la estructura de gasto en el riesgo profesional. Así está nuestro seguro. Así está nuestro seguro, don Santiago Herrera. Usted, don Renato, está viendo este cuadro, una foto de hoy, pero eso es mucho más que eso. Porque si usted lo tira en el tiempo para adelante, usted va a ver esa cifra incremental Multiplicada, en rojo. ¿correcto? Y Sí. va a deteriorar hasta quebrar el sistema. Entonces, la importancia es de la de tomar decisiones desde hoy y no mañana, porque esto es algo gradual. Recientemente, los miembros de la Junta Directiva tuvieron acceso al documento que preparó la OIT, el informe actuarial de todos los regímenes, y ahí se puede percibir ya esta situación a las claras. Esta es la operación del año. Esa es la operación del año, Renato. Ahí, por ejemplo, están las cotizaciones de los agremiados, Sí. las contribuciones de los patronos y como dijo Daniel, la gestión. Porque, por ejemplo, en el IBM lo más crucial deberían ser las inversiones. ¿Cómo gestiono las inversiones? Las inversiones deberían estar rindiendo aproximadamente 5% arriba de la inflación. Cuando llegamos a tener, por ejemplo, en el 2023, una inflación de 5.19, quiere decir que de acuerdo a los reglamentos de inversión que aprueba la CNBS, el rendimiento promedio debería andar arriba del 10%. ¿Y quién le paga 10% a los fondos de pensiones hoy? Nadie. Entonces ese es el problema que tiene, entre otras, la rentabilidad del IBM para hacerlo sostenible en el tiempo. Una cosa son los techos de contribución, otra cosa son las tasas de contribución y otra cosa son los rendimientos financieros que genera el instituto. Pero por el lado de la seguridad social en materia de salud, lo que tenés aquí es un déficit porque este opera el día a día. Y entonces todo el mundo está pensando en que hay que crecer en hospitales. Sí, tal vez hay que crecer en hospitales, pero ¿de qué sirve que nos digan que van a construir hospitales y después no tenemos dinero para gestionarlo? Y eso tampoco nos resuelve. Yo miraba unas estadísticas en el tercer trimestre de este año, donde por ejemplo decía que los pacientes del Sistema Hospitalario Nacional, incluido el Seguro Social, se estaban retirando después de la consulta externa con apenas el 37% de las medicinas que le habían recetado, cuando tenemos más de 10.000 cirugías en una gran mora quirúrgica que tiene el país. Y entonces, ¿cómo podemos garantizar ese derecho universal y constitucional y ese derecho humano que tienen los trabajadores del país? A eso nos referimos nosotros. Qué bien que el señor vicecanciller lo mencionó, del empleo digno, que la OIT lo menciona como empleo decente. Aquí manejémoslo como empleo formal mejor. O como empleo formal, que es un tema que más entendemos. Pero ¿cómo hacemos eso si tenemos más del 77% de las personas ocupadas en condición de informalidad? Y eso significa que esa persona no tiene un salario mínimo pleno, que no tiene beneficios sociales, que no tiene 13º, 14º bono estudiantil y todo lo demás, y sobre todo
que no tiene protección social, Renato, y a eso es lo que le llama, y Daniel usa a menudo este término, la precarización del empleo. Y eso es terrible para una sociedad. Por eso es que el indicador, y no importa si es 72 o es 64, como dice Eugenio, lo importante es que son más de 6 de cada 10 hondureños los que son pobres, y son más de 7 y casi 8 hondureños, perdón, casi 5 que son extremadamente pobres. Esa es la realidad social de Honduras, y es por eso que el sector privado muy seriamente y de manera muy responsable, Renato, hace planteamientos a la sociedad y llama a un diálogo franco, porque necesitamos enfrentar esta problemática de una vez por todas entre todos, porque esas realidades de las que podemos ir hablando, del tema económico, del tema de la seguridad social, del tema de energía, del tema de la seguridad ciudadana, del tema de la seguridad jurídica, que son condiciones básicas para que un país tenga inversión y empleo y protección social, requieren del esfuerzo de todos. Ninguno de los actores sociales por sí mismo va a tener capacidad para enfrentar esta realidad. Si no nos sentamos en serio a la mesa a hablar, si no nos ponemos de acuerdo en lo que tenemos que hacer, y lo otro es, y si no implementamos de manera inmediata las acciones, no vamos a sacar a la ENE de la problemática que tiene, no vamos a sacar al Seguro Social de la problemática que tiene, y no vamos a sacar en general a la familia hondureña de la problemática que tiene. La precariedad en el bienestar de la familia hondureña debe ser la máxima, y ahí, don Gerardo, le manifiesto que sí es nuestro interés. El hondureño es el objeto y el sujeto de nuestra acción. No nos perdamos. Renato. Solo termino con esto porque mira que se me está alargando este primer segmento y ya vamos contigo. Solo quiero decir que coincidimos. Yo escuché a un Carlos Aguilar abierto a debatir, inclusivo. Claro. Y al igual que ustedes, a mí me genera esperanzas. Me genera esperanzas. Y ojalá que esto del seguro social o de la seguridad social sea el punto de partida de ese diálogo urgente que requerimos entre todos los sectores, el productivo, el trabajador y el gobierno de la República, para echar adelante no solo la seguridad social, sino las otras temáticas que son muy importantes. Ayer, por ejemplo, me gustó cuando viene Carlos Aguilar y habla, yo quiero priorizar el asunto de las inversiones del seguro, dice. Me llamó la atención porque generalmente es un tema que se sataniza. Mira, Gerardo, ¿y sabes cuál es la inversión que más le está redituando beneficios en este momento al seguro social? Lo que invirtió en el centro cívico gubernamental. Y tú sabes cómo se satanizó eso. Sí, mira, yo digo, no politicemos este asunto. Yo soy de los que les dije, hombre, tanto que se gasten alquileres de edificios que nunca van a ser del Estado de Honduras. A mí me pareció bien esa inversión, indistintamente en qué gobierno se hizo. Ahora, se puede debatir si era prioritario gastar ahí o en otra área. Eso se puede debatir. Nosotros nos cuestionaron y casi nos meten presos por un préstamo de IBM, enfermedad y maternidad, que era una necesidad interna, Renato. Hablamos del tema de las inversiones, de los rendimientos. Es un buen tema, como el régimen de aportaciones privadas. O sea, nosotros podemos hacer una experiencia piloto, aquí está el sector privado y el gobierno, en el RAP, de administrar el seguro social como se maneja la administración del régimen de aportaciones privadas, con competencia para las personas que la administran. Pero eso es lo que hemos querido siempre. Renato, el tema del seguro, yo creo que no sé si lo vamos a enfocar en esto. Es un tema de ingresos en relación a los costos de prestación del servicio. Es cierto que en Europa los trabajadores se quieren jubilar, pero la cotización, la afección en el salario es del 40%. Claro. O sea, tenemos una relación. Hay decisiones que no se han tomado porque afecta a los sectores. Por ejemplo, en este momento, Renato, hablar de rompimiento de techos, ni el sector privado, ni el sector laboral te lo va a aceptar. Sí, eso le dije yo ayer a Héctor Escoto. Porque hemos satanizado, hemos criminalizado al Seguro Social en función de la prestación de los servicios de salud, que son los más caros, Renato. No es lo mismo el sistema de previsión
que está constantemente financiado y que se utilizan recursos, que la prestación del servicio de salud. Es altamente caro. Entonces tenemos que hacer una reforma en principio de gestión, de administración. El Seguro Social tiene una de las mejores unidades de atención, ¿cómo se llama? Exactamente, la UCI. La hospitalización es muy buena. ¿Cuál es el gran problema del Seguro Social? Su prestación de servicios de salud primarios. Claro. Y ahí se necesita gestión. Si no hay una demostración de eficiencia en la parte de rentabilidad, en el tema de generación de intereses, de rendimientos, que sí hay, 39 mil millones tiene el régimen de invalidez, vejez y muerte. Sí. Gestión, Renato, primero para poner el seguro en condiciones para que la gente tenga credibilidad y esté anuente a subir cotizaciones. Ahí estamos de acuerdo. Y yo creo que con el doctor Carlos Aguilar tenemos la esperanza de hacerlo. Con el concurso del gobierno, el sector privado debe estar consciente de esto también, que hay que hacer un poco de esfuerzo. Aquí lo vamos a revisar, que me sorprende, dicho sea de paso. Miren, hace 10 años no he escuchado ese mensaje del sector privado. ¿Cuál mensaje exactamente? Ese mensaje, mira, aquí, entremos al documento, interesante. Vamos, entrémosle. Mira, en la parte, en la entrada, Santiago y Gustavo son representantes del sector privado. Y te cuento aquí algunas anécdotas. Mira, Renato, las últimas negociaciones de los salarios mínimos, que antes no era así, y lo pongo como ejemplo nada más de concertación y de diálogo, nada más como ejemplo. Antes lo hacíamos con representantes del sector privado. Nosotros íbamos por 100%, el sector privado venía con 0%. ¿Sabes qué ha pasado en las últimas negociaciones? Se incorporan ellos, que son los representantes, pero participan los empresarios. ¿Sabes con quién hemos hecho las últimas negociaciones del salario mínimo? La Maquila, la red de la Maquila negocia con los Canaguati, que son los que dirigen la red, con los empresarios. Nosotros, con Alin Flores, con Sicafi, con Canaguati, con todo. Es ese acercamiento con los empresarios, porque estamos hablando aquí ya de reconocimiento de realidades. Y aquí el sector privado dice, aquí coincidimos totalmente, Gerardo, con esta parte que dice, Honduras se enfrenta, ya para meternos en este tema, Honduras se enfrenta a una crisis global grave. Dice, evidenciando por los 2.3 millones de personas con dificultades de empleo, incluyendo un alto número de subempleados jóvenes. Dice, no estudian ni trabajan, pero mira lo que dice, que esta situación refleja problemas estructurales profundos del sector privado. Profundos. El sector privado hondureño se compromete, ojalá, y yo entiendo que así es, que la gente, los empresarios, los que invierten, los que ya conocemos, asuman este compromiso. Dice, con el fin de crear empleo de mayor calidad y mejorar las condiciones salariales. Esto se propone alcanzar mediante políticas que aseguren la sostenibilidad empresarial, impulsen el emprendimiento y crear un clima de negocios. Ahora el sector privado está reconociendo tácitamente, expresamente, que Honduras tiene dos graves problemas, Renato. Y eso es bien importante discutirlo. Es un problema de iniquidad brutal. Ustedes lo dicen aquí, ya no lo decimos nosotros. Inequidad. Renato, estás viendo lo del seguro. Si vos pones lo del seguro social, eso de los techos de cotización, la gradualidad, el 78% de los trabajadores vayan al seguro, ganan menos de 11.000 lempiras mensuales. Tenemos, Renato, una brutalidad en la inequidad, lo acaba de decir el Fondo Monetario Internacional. Y es que ese es un problema estructural de América Latina, la inequidad. Pero en Honduras se profundiza como en ningún lado. Sí. El 14%, Renato, y esto con los empresarios lo hemos discutido con Mateo, con todos. Mire, si no vamos, Renato, por una reforma estructural en función de una mejor distribución de la riqueza, vamos a seguir diciendo el mismo discurso. Y si no vamos por el tema del ingreso de la gente, el tema de la migración también es una ilusión. Solo escúchame para ir a la pausa comercial y después voy con Gerardo Torres. Pero y yo quisiera decir, mira, es que esas reformas estructurales, ¿sabes por dónde pasan? Pasan por la educación. Claro. ¿Cómo tú crees que en un pueblo con 5 o 6 años de escolaridad va a pretender... Renato, ¿vos sabes cuál es el... que te digo. ¿Qué es Producto Interno Bruto? Vos bien lo sabes. Claro, que es la suma de la riqueza. ¿Cuál es la parte más importante del Producto Interno Bruto? Santiago lo sabe muy bien. Y el Producto Interno Bruto es exportaciones, gasto público, inversiones, importaciones. ¿Y sabes qué? Consumo es la parte más importante del Producto Interno Bruto. ¿Y qué es el consumo? Es que la gente no le entiende, Renato, un montón de palabras técnicas.
Aquí todo el mundo es especialista, sencillo, la gente está sí decidiendo. entiende que quiere empleo, Daniel. Exactamente. Y empleo Eso- que eso pero es empleo que le permita Formal. consumir Por eso, formalmente ese empleo formal y que es le que quiere la permita gente. sobrevivir. Si no le permite sobrevivir, darle sostenibilidad, ¿qué hace? Migra, se va. Pero es lo que estamos planteando Ahí hablamos. nosotros. Listo. Les estamos diciendo, De hey, acuerdo. hagamos cambios porque necesitamos empleo formal. No podemos continuar que crezca la informalidad y con todo respeto, pero el que crea las condiciones para que las empresas sean sostenibles en el país, Ok, también son los gobiernos. Solo No, déjenme, son los gobiernos. solo déjenme ir a la primera pausa comercial porque la pregunta clave, ¿y cómo se logra un empleo digno? Un empleo bien ¿Qué es un empleo? remunerado, Ya vamos, que ya vamos. también, Muy bien, muy eso bien. es fundamental, eso es fundamental. ¿Cómo se logra un empleo bien remunerado? Entre otros factores tiene que ver con el nivel educativo de la gente. Así es. Y Aquí ahí es- es donde aquí estamos. andamos fallando Con las también. oportunidades La también. pobre educación. En la medida que tenemos un hondureño con una mejor educación, se cotiza Renato, mejor, pero sus sabe, ingresos son mejores. Renato. Ya vamos. Solo permíteme que si no se me va el tiempo y no cumplo con la pauta comercial. Y esto es fundamental para nosotros. Hoy revisando los periódicos, todos los periódicos, los digitales, los de papel, me encontré con el siguiente titular. El denominador común de la comparecencia de ustedes ayer, el denominador común fue este. El COEP llama de nuevo al diálogo al gobierno y a un pacto por el empleo. Este es un periódico, La Prensa. El Heraldo. El COEP pide al gobierno firmar un pacto por el empleo. La Tribuna. COEP llama al diálogo para enfrentar desafíos. Me fui a todos los medios digitales, casi es el mismo titular. Diálogo. Miren, hoy en el trayecto para el canal dije yo, no, la pregunta tiene que ser esta, hombre. La pregunta tiene que ser esta, del tema central de Frente a Frente. Por favor, Lucecita Madrid, adelante, buenos días. Muy buenos días, licenciado Renato. En pantalla el tema del día. Y en Honduras, ¿por qué ese pésimo hábito de tener que rogar para que haya diálogo? Recuerde compartir su opinión a través de nuestro WhatsApp 9773-6065 y a través de cada red social @FrenteAFrente HN. Mira, y aquí yo resumo con esto, es que le escuché a Gustavo Solórzano hace algunos minutos con el nombramiento de Carlos Aguilar. No sé si yo malinterpreté, pero eso fue lo que interpreté y lo digo. Si me equivoco, me corrige el abogado Solórzano. Que el nombramiento de Carlos Aguilar fue hecho por la presidenta de la República, Xiomara Castro Sarmiento, Así dice la ley. pero que en correcto, así dice la ley, pero que en este nombramiento hubo Claro. consenso del sector obrero, del sector Porque público son y del los- sector privado. Claro, porque en la Junta Directiva el proceso para nombrar o destituir es la Junta Directiva la que le propone a la presidenta. Pues obviamente el perfil del doctor Aguilar lo presenta la presidenta como una opción, se discute en Junta Directiva, la Junta Directiva por consenso define que él es la persona ideal y le pide a la presidenta que por favor lo nombre. Eso es lo que ocurrió. Que no pasó así la vez pasada. Todas las Gustavo. decisiones, porque también esto, yo La vez recuerdo, pasada y no lo- recuerdo no lo haber hecho una apoyaron a entrevista con Paredes. usted cuando la salida de la doctora Ivins, Ni a Adriana doctora. Zúñiga, que fue la primera, eso fue una decisión consensuada dentro de la Junta Directiva su salida y posteriormente también el nombramiento. Eso trajo, Pero hay una- trajo cuestionamiento pero hay- a la Junta hay Directiva. algo- Pero Entonces, el nombre de todo Carlos Aguilar surge de la presidenta, hacia la Junta surge de Directiva. la presidenta, la Junta Directiva discute el nombramiento y le pide a la presidenta que por favor... Pero hay Ok, una, hay no, una no, muy bien, particularidad en muy este bien. caso. Las dos direcciones anteriores no fueron consensuadas. La de Carlos Aguilar sí, por consenso. No, también fueron consensuadas. El Sí, yo participé en los COEP dos. presentó candidatos. Sí, pero que el hecho de Ahora haber no. presentado otras hojas de vida para evaluar, no dice que nosotros, eso fue en el Infop, Daniel, para no confundirlo. No, pero ahorita. En el ahorita, Seguro Social, los tres presentaron. nombramientos han sido Ok. por consenso. Pero ustedes presentaron candidatos. Gerardo me está pidiendo la palabra Sí, desde hace ratito. Después de Gerardo vamos a la pausa comercial. Sí, es que yo creo que cuando hablamos de diálogo y abordando el nombre del tema de hoy, cuando se pide diálogo y lo primero que se hace es izar una bandera negra, ¿no? Y decir que estamos en luto por el empleo y empezar así el año, es empezar pegando y después tratando de poner bajo la mesa cosas que están pasando realmente. Nosotros en la Cancillería nunca hemos cerrado el diálogo a la empresa privada. Y yo sé que tampoco lo han hecho otros ministerios. Hay diálogos sobre los temas específicos. Nosotros podemos hablar con la empresa privada de temas económicos, pero pareciera que el diálogo, y uno cuando ve el documento, pareciera que lo que están planteando es un diálogo político. Entonces, bueno, está bien, pues podemos tener un diálogo político, pero entonces el COEP asume un papel
que nos parece se sale un poco de lo que debería ser la perspectiva de lo que debe ser el COEP. Y yo lo puedo entender, el 2023 no fue un buen año para la oposición. Probaron diferentes vocerías, probaron diferentes figuras, instituciones. Creo que empezó el CNA, después apareció el Vox, inventaron diferentes expresiones. Ninguna dio, porque lo que pasaba era que se dio a conocer, la población hondureña, que es muy astuta, puede ver que a veces está lo que se dice y lo que se busca. Y no les gustó algunos comportamientos y dejó de apoyar a esos sectores que asumieron la bandera de ser quien se enfrentara al gobierno como una voz de oposición. No me refiero a una voz de oposición porque quiera competir en elecciones, sino como una voz de oposición para chocar con el gobierno en un tema político que es algo más general. Cuando nosotros vemos la carta del COEP, es cierto, hablan de temas de la participación del COEP, pero pareciera que lo que están planteando es un diálogo que tiene que ver más con lo político que con la parte económica. Nosotros en la Cancillería el 20 de diciembre tuvimos un diálogo con el COEP pues, y hablamos justamente de las inversiones, de las cosas que estamos haciendo en política exterior, en cooperación, a materia de apertura de mercados, de atracción de inversiones, y hemos tenido estas pláticas durante todo el año. Yo fui al COEP a inicios del año pasado. Estamos preparando creo que un evento, me tocó a mí ir y yo les dije, fíjense que nosotros para este año, no mencioné lo de China pues porque todavía era muy temprano en el año, pero mencioné India, mencioné Sudáfrica, mencioné Europa, mencioné América Latina y el Caribe y le dijimos al COEP, nosotros en Honduras no somos un estado que seamos dueños de empresas, este no es el tipo de estado que es Honduras, aquí las empresas las tiene el sector privado. Nosotros podemos abrir mercados, nosotros podemos traer inversiones, pero quienes tienen que vincularse con esas oportunidades que genera el gobierno son la empresa. Y así lo planteamos y tenemos al encargado de inversiones, que es Medina, tenemos a la vicecanciller de cooperación, que es Cindy Rodríguez, que pasa en comunicación permanente con el COEP, con las cámaras, etc. Entonces, diálogos tenemos para los temas que competen la relación de gobierno con empresa privada. Diálogos tenemos al interno de la seguridad social y del seguro social. Diálogos tenemos en las negociaciones que tienen que ver con temas de los derechos de los trabajadores, el Ministerio del Trabajo. O sea, no es cierto que no hay diálogo. Entonces, pedir el diálogo, después de que levantamos una bandera negra, ¿no?, y nos ponemos en luto, ¿cuándo se discutió la ley para hablar de empleo? A mí cuando dicen empleo formal me da un poquito de miedo y me da como escalofrío, porque empleo formal es una cosa y empleo digno y dignificante es otra. Un empleo digno y dignificante en el que yo trabajo y recibo suficiente ingreso para que mi familia pueda tener un bienestar. El estado de bienestar depende de que el bienestar en el trabajador sea una garantía. Ese es el estado de bienestar. Es un estado que garantiza que los trabajadores... No, permíteme. Estado de bienestar es cuando un estado es capaz de generar riqueza y esa riqueza el estado la distribuye en buenas universidades, en buenos hospitales. Pero para que tengas estado de bienestar debe generar riqueza primero. Claro, pero el estado de bienestar justamente lo que busca es estos balances. Y con esto cierro, Renato, para que ya me puedan contestar las personas aquí en el foro. ¿Qué pasa con el tema del estado de bienestar y la organización de los trabajadores? Aquí dicen, hagamos diálogo. Vamos a ver. Y dicen empleo formal. Ahí es cuando me quedé. En 2013 se discutió la ley de trabajo por hora, de empleo por hora. En 2014 se aprobó el empleo por hora. Y se dijo, el empleo por hora va a garantizar que los hondureños tengan empleo y van a salir adelante. ¿Qué pasó con el empleo por hora? Que tercerizó, que partió en pedacitos la jornada laboral, por tanto partió en pedacitos el ingreso. Entonces, una plaza se dividió entre 3. Entonces, esas 3 personas, ninguna de las 3 tuvo el ingreso necesario para tener el ahorro y el bienestar que debe garantizar para sus familias. La tasa de pobreza de Honduras en el 2013-2014 andaba entre el 62 y el 65% de pobreza. 10 años después, cuando nosotros llegamos al gobierno, andaba en 75% de pobreza. O sea, hay que admitir que la estrategia de generar empleos, pero que esos empleos no sean de dignidad ni dignificantes, no funcionó para reducir la pobreza. Funcionó para aumentar los números que decían personas empleadas, pero al mismo tiempo había personas empleadas que se deslizaban hacia la pobreza. En 2013 y 2014 vimos que apostamos a eso, a ese diálogo que hubo entre la empresa privada y el gobierno, y teníamos las caravanas en 2017, o sea, un pico de migración después de esas medidas adoptadas. La posición ahora es,
que para tener un diálogo, ya lo dije en mi primera intervención, empresa, gobierno, tenemos que tener a los trabajadores y tenemos que tener el bienestar de la persona como primer punto para el objetivo de lo que queremos construir. Y en este foro que usted está haciendo, Renato, a mí me gusta porque aquí está gobierno, trabajadores y empresa, y estamos como en posiciones diferentes. Antes uno miraba un foro de los suyos, de empresa y gobierno, y a Daniel le tocaba prácticamente solo, pues, porque aquí había un acuerdo tácito, ¿va? Un acuerdo firme entre el interés de la empresa y de los empresarios. Era el mismo. Pero yo con todo respeto te digo que si tú le preguntas a Daniel si es cierto lo que está planteando, Daniel te desmiente, porque Daniel sabe la vigencia que ha tenido en este foro. Él sí, pero es que estaba 3-1. Lo que quiero decir es que estaba 3-1. Ah, no, lo que quiero decir es que ahora estamos en un balance más parejo. Es lo que estoy diciendo. No. Estoy diciendo que usted invitaba a empresa y gobierno y tenían en la misma posición. Nosotros ahora, ya te entiendo. El problema es, ya te entiendo. Ahora están pidiendo diálogo porque la posición no es la misma. Ahora, No, ok, para nada. tengo que ir a una primera pausa, pero tengo que decir esto con todo respeto, Gerardo. Sabes que a este foro venían otros por parte del gobierno, Venían otros. ¿sí? Ligados a las instituciones económicas. Cuando me llama el productor y me dice, Renato, cambiaron, mandan a Gerardo Torres. Y a Gerardo, ¿por qué lo envían? Le digo, si Gerardo no es el ministro de Desarrollo Económico, no es presidente del Banco CNI. Central, no es secretario de Finanzas. Ahora entiendo. Mira, y yo le digo a la gente, ¿quién designa a los representantes del gobierno en estos foros? Es Manuel Zelaya, Mel. Es que Mel se cree un estratega en comunicación, y yo les digo algo, se lo decía a la oposición ahora, tienen que aprender ustedes de Mel. Tienen que aprender las estrategias de Mel. ¿Sabes por qué? Porque en gobiernos pasados rehuían venir a los foros. Y como yo lo conozco desde que era presidente por el Partido Liberal, él me decía, si un funcionario de mi gobierno no acepta ir a tu foro, me podés llamar, estás autorizado a la 1, 2 de la mañana, que yo te lo pongo. Él es estratega en ese asunto de la comunicación. Y en muchas cosas. Él nos puede tener malquerencia o nos puede querer, él puede disentir de Televicentro, puede disentir de mí, pero mira, es muy profesional en el debate cuando se trata de tener representación del gobierno. Entonces me dicen, va a ir Gerardo. Pero Gerardo, ¿qué tiene que ver Gerardo con la economía? Digo yo. Pero hoy me doy cuenta por qué Mel decidió enviar al vicecanciller. Y lo digo con todo respeto, Gerardo. Porque la percepción en el gobierno es que el planteamiento del sector privado ayer fue político. Ese es el pensamiento, esa es la forma como Mel ha entendido el planteamiento de los empresarios, un planteamiento político. Y dice, bueno, pues le vamos a mandar a este joven, porque les digo, es un joven, ¿qué edad tiene Gerardo? 39. 39 años, es un hombre joven, con formación, Gerardo, es de la misma profesión mía. Y dijo que vaya a defender políticamente, Gerardo, a nombre del gobierno, ese planteamiento que hace el sector privado. Por ahí comenzamos cojos el diálogo, ¿verdad? El gobierno cree que el planteamiento de ustedes fue político, ustedes dicen que es estrictamente económico, sobre eso debatiremos la próxima hora. Sobre eso debatiremos la próxima hora y lo haremos con el mismo respeto que lo hemos hecho. Y voy a decir algo, si para el tema de la seguridad social tratamos los otros temas del país, así como estamos tratando el tema de la seguridad social a nivel de gobierno, obreros y el sector privado, el país puede avanzar. Comenzamos con la pata coja hoy por el asunto de que en el gobierno creen que el planteamiento de ustedes es político, pero de eso se trata, de desvirtuar eso. Pero ya vamos a responder. Ya tendrán la oportunidad de responder y de rebatir Gerardo y la participación de Daniel, que lo miro nervioso comiéndose las uñas. Estoy pensando. Porque fíjate que, mira, Renato, mira, la valoración de las participaciones, con todo respeto, Renato, desde mi punto de vista no son de dónde provienen, sino del conocimiento de la realidad. Y la finalidad que y Gerardo conoce bastante la realidad del país. país. Espérame. ¿Tú sentiste que con mi expresión te demerité? No, para nada. Común. Solo lo que digo, que Mel decidió que viniera el vicecanciller para responder políticamente a ese planteamiento, porque Mel cree que el planteamiento de los empresarios es político. No, a eso me refiero. En ningún momento estoy demonizando a mí, a Gerardo. Más bien la presencia de Gerardo me agrada por su juventud. Y que viene aquí a responder desde la perspectiva del gobierno a temas complejos. Voy a la pausa y retorno. Gracias por compartir su opinión con nosotros.
Comparte una televidente, mi papá inició su proceso de jubilación del Seguro Social en marzo del 2022. Él estaba enfermo de Parkinson, el trámite duró 1 año y 3 meses. Una grosería para el adulto mayor, falleció en agosto de 2023, por lo que solo disfrutó de esta jubilación 2 meses. Lamentable burocracia. Buenos días, el diálogo para solucionar problemas no suele usarse con normalidad. La gente está acostumbrada a darse a los golpes o negarse a hablar. Si lo que le interesa no lo puede conseguir. Libre como gobierno cree que puede engañarnos al posicionarse supuestamente a favor de las mayorías. Sabemos que esa postura es electorera. El diálogo es la forma civilizada de llegar a acuerdos, pero este gobierno no escucha, sus intereses es mantenernos confrontados. Porque mientras la oligarquía crea que solo su bienestar es lo importante, jamás van a preocuparse por el bienestar de otros. Alondra Hidalgo comparte, el COEP no puede exigir un diálogo, ellos solo cuidan sus propios intereses sin importarles los del pueblo. Buenos días, es un mal que se tiene que eliminar, no es posible que se tiene que estar detrás de los políticos y funcionarios para que cumplan con su trabajo. Hay que poner orden. Porque antes de ese hábito tenemos otro más pésimo, el de hacer las cosas mal, sin respetar límites ni leyes. Después queremos dialogar, pero cuando ya hemos agraviado, insultado, etcétera. Se dialoga antes de tomar decisiones antojadizas. Comparte la televidente, continúe usted compartiendo su opinión. Bueno, no perdamos más tiempo, no lo hemos perdido, ¿verdad? Lo que quiero decir es que no perdamos más tiempo con nuestras palabras del moderador y que responda el sector privado, al planteamiento hecho por el vicecanciller Gerardo Torres. Un par de puntos, porque cuando el vicecanciller tomó la palabra mencionó algo cuando estábamos hablando de la seguridad social, que en Europa caracteriza de que hacen protestas para pedir y reclamar. Y él mencionaba lo de la izada de la bandera negra. Esa es una manera de protestar. Entonces, si estamos pidiendo incluso de que se proteste, defendiendo el derecho de la protesta, nosotros estamos haciendo de una manera cívica, pacífica, y no tiene que molestar absolutamente a nadie. Ese es un mensaje, como muy bien lo dice hoy el programa. Es un tema en donde estamos rogando por el diálogo, les estamos pidiendo, miren, hay un montón de problemas estructurales, más allá de lo económico, que vienen a afectar esa parte económica, que nos preocupa en la ciudadanía hondureña, que nos preocupa para el bienestar de los hondureños. Sentémonos, trabajémoslos, y en ningún momento hemos pedido nosotros un diálogo entre sector privado y gobierno exclusivamente. De hecho, el día de ayer, en el mensaje que se manda, en la primera parte, en la introducción, se señala con claridad en el último párrafo que este es un esfuerzo conjunto gobierno, academia, sector privado, trabajadores y todos los representantes de la sociedad civil. Lo que les estamos diciendo es, creen una gran mesa de diálogo, aborden al menos los siguientes puntos, porque aquí yo les aseguro de que hay otros puntos más también importantes para la nación que hay que abordarlos. Pero no es posible que por un lado digamos que el derecho de la protesta es correcto, pero porque lo hace la empresa privada, no en representación únicamente de los empresarios, es que los empresarios hoy tomaron el liderazgo para decir hay problemas que nos están afectando a todos los hondureños y protestamos de una manera pacífica en nombre de todos los hondureños. Aquí, señor vicecanciller, se lo digo, no es un tema político, ni somos oposición de nadie. La presidenta Castro lo sabe y yo he estado presente cuando el presidente Mateo Yibrín ha hablado con ella y en reiteradas ocasiones le ha dicho de manera categórica y contundente, presidenta, queremos el éxito de su gobierno. Queremos que el éxito de su gobierno se traslade en el bienestar para los hondureños y que también eso se traslade en bienestar para las empresas. Yo he estado presente cuando ella ha recibido ese mensaje. He estado presente en distintas reuniones también de nivel político en donde se ha repetido el mensaje que lo que queremos es colaborar con el gobierno. Entonces, algunas veces vemos de que cuando se mandan los mensajes de inmediato son recibidos más bien bajo esa categoría de político y comienza a generarse intolerancia y más bien como que se brinda una oportunidad para que la clase política hondureña se active y se activa. Ahí sí la oposición tratando de venir y decir, miren, ahí también lo está señalando otro sector y se activa la gente del gobierno tratando de atacar a alguien que está tratando de generar un diagnóstico de lo que está ocurriendo de manera objetiva, no política, con el único propósito que en Honduras encontremos soluciones. Así que le aclaro eso, no somos oposición, ni este mensaje es un mensaje que tiene que ver con un interés político partidario, tiene que ver con un interés de que se tomen las políticas públicas necesarias para resolverlo. Otro tema importante que usted mencionaba sobre lo del tema del empleo,
nosotros abogamos, y cuando decimos el empleo formal es justamente por el gran debate que usted estuvo inmerso ahí también con don Eduardo Facusé sobre que si era formal no era formal lo del tema del seguro social. Y es que los datos son fríos, efectivamente el seguro social registra altas, bajas, pero el crecimiento real, neto, como muy bien lo dijo Eduardo Facusé, fueron 77 nuevos empleos para el sector privado. Luego de que se han dado otros temas, solo termino, en IBM. Luego entonces vamos, porque revisamos también las estadísticas, estuvimos viendo todas las estadísticas de mercado laboral el otro día y han disminuido la cantidad de conformidad con los datos del INE. Vemos que hay menos personas que están desocupadas, pero la pregunta es dónde están esas personas porque tampoco las encontramos dentro del mercado laboral. Nosotros hemos hablado de una figura interesante siempre, los desalentados. Y los desalentados pasaron de los datos del Instituto Nacional de Estadísticas de más de 360.000 personas, ¿verdad, Santiago? A 150.000. Es decir, hay una diferencia de 190.000 personas, que la pregunta es, ¿dónde están? ¿Dónde están esas personas? ¿Qué se hicieron? Entonces, si eran personas que los desalentados son los que ya no están buscando empleo, porque se cansaron de que ya no iban a conseguir. Entonces, si ese dato disminuyó del 2022 al 2023 de esa forma tan dramática, la pregunta es que esa gente migró. La respuesta es que esa gente migró. Entonces, eso es lo que les estamos diciendo. No se nos puede ir la mano de obra. El otro día que teníamos una reunión también viendo temas de mercado laboral, decía un empresario del sector turismo, restaurantero, yo también he disminuido mi planilla, pero mi planilla no la disminuí porque no quiera contratar más gente, la disminuí porque no encuentro gente formada. Lo escuché ayer a usted, Daniel, decir lo del Infop. También es un tema que hay que atender. La gente va, estudia en el Infop y migra, porque ya lleva entonces la certificación de que tiene ciertas competencias para ir a trabajar en el extranjero y no utilizar esas competencias para trabajar aquí. Me quedé pensando en lo que usted decía ayer, con lo que dijo aquel empresario en aquel momento. La gente no se está preparando para trabajar en Honduras, se está preparando para migrar. Santiago. Sí, gracias. Yo también quiero participar de esto. Confirmo nuestra posición, nuestra opinión, don Gerardo, acerca de que no somos oposición, ni somos un partido político. Sí tenemos la representación política del sector privado, pero en los asuntos que son de nuestra competencia. Inversión, trabajo. Sí, es así, en esa sí. Le voy a comentar que el 85% del PIB lo produce el sector privado. El 88% de la inversión nacional total la genera el sector privado. 9.400 millones fue la cotización nuestra el año pasado al Seguro Social. 2/3 de los ingresos del Seguro Social los paga el sector privado por sus trabajadores. El 76% de los ingresos municipales los paga el sector privado. Y pagamos más de 263.000 millones al año de salarios, Daniel. No somos la oposición, somos un actor clave de esta sociedad que estamos llamando a los actores sociales, gobierno, sociedad civil, academia, trabajadores, a sentarnos en serio a hablar, porque esta realidad se está deteriorando cada día más. Y no podemos seguir viviendo en un país que está dedicado a producir pobres. Ese es nuestro desafío. Y es un llamado de atención. Ay, empezó con una bandera negra. Nos guste o no nos guste, llamó la atención. Y es una forma de protestar. Y ahora, una semana después, sin dejar madurar demasiado el tema de la bandera negra, venimos en serio, de manera responsable, a hacer un planteamiento bien formal. Y hace 6 meses planteamos a la sociedad y al gobierno de la República un pacto por el empleo, que aquí está. Y estuvimos aquí. Y estuvimos aquí hace 6 meses y todavía no hay respuesta. Y esto no es oposición, don Gerardo. Esta es un llamado responsable y serio a un diálogo franco, como vos lo decís siempre, un diálogo franco. Vos dijiste necesitamos una mesa anticrisis. ¿Quién fue el primero que lo hizo? Él. Tú fuiste. Tú fuiste el primero que Y planteaste. mira cómo me llamó la atención que José Luis Baquedano, aparece ahí y Joel diciendo, tenemos que hablar de empleo.
yo siempre he criticado a Daniel porque le digo, mira Daniel, el problema con vos en los salarios es que el mercado tiene, vos que sos economista o tú que sos economista, que tenemos cantidad, en el caso del mercado es empleo, y precio, que en el caso del trabajo es el salario. El problema es que tradicionalmente nos hemos preocupado por este lado del mercado de trabajo, pero no nos hemos preocupado por el lado del empleo. Hoy estamos hablando el mismo lenguaje todos de la importancia del empleo, porque si la familia hondureña tuviera 2 salarios mínimos y no 1, ¿ok? El bienestar de la familia sería superior. Claro. Más gente empleada. Entonces, Como dice cuando, por ejemplo, los maquiladores dicen, hemos perdido 41,000 puestos de trabajo en la zona maquilera, y cuando vemos las cifras del seguro, que por ahí están, vemos tasas de caída de empleo formal de 19, 17 y 14% en ciudades como Choloma, Villanueva, El Progreso, Naco y Quimistán, no me acuerdo. Toda esa zona del Valle de Sula, la zona metropolitana del Valle de Sula, uno piensa en la precariedad de esa sociedad, y no solo por los empleos perdidos, sino por los empleos indirectos perdidos, porque cada vez que se cierra una planta, se cierran una gran cantidad de puestos de trabajo en las cadenas de suministro para la planta y de servicios para los trabajadores, que el transportista del bus, que el que vende baleadas en la esquina, que el que vende ropa en la esquina, hasta del que presta dinero, un agiotista informal que se pone a prestarle dinero al trabajador y después le cobra. Pero todo esa es una pérdida general de empleo, lo hemos dicho en el Valle de Sula. La maquila ha generado aproximadamente unas 41,000 puestos de trabajo, MIPYMES, que están vinculadas a la maquila. Y cuando se nos cae el empleo formal, y por eso se debe la caída de empleo en la registración del Seguro Social, porque aunque puede estar incrementando por un lado, se le está cayendo en otro, y por ahí nos queda un neto de 77, que es lamentable, esa es mala noticia. Pero lo más importante de esto, y eso sí quiero que quede claro, y creo que Gustavo ya lo manifestó, señor vicecanciller, es que queremos trabajar juntos. A nosotros no somos oposición, a nosotros no nos interesa que su gobierno fracase, es nuestro gobierno, queremos que tenga éxito, porque solo el éxito de ustedes va a ser el éxito de nosotros. Y en la medida que, y para nosotros éxito quiere decir que las empresas sean sostenibles, que las empresas sean rentables, pero sobre todo que tengamos trabajadores en condiciones dignas. Ese es nuestro propósito, y Daniel lo ha resaltado muy bien, cómo ha venido cambiando el tono del diálogo entre las partes. Y eso es crucial. Aprovechémonos de eso, mano. Mire, Daniel siempre el otro día que estábamos juntos con Chendo, decía Daniel, usted lo que no entiende es que en los demás países no pueden ni hablar los trabajadores y los empresarios. En Honduras nosotros les damos clases de cómo dialogamos y cómo enfrentamos la situación. Acaba de bien describirlo cuando nos sentamos a hablar de salario mínimo. En otros países no se pueden ni ver. Nosotros sí lo hacemos. Y estamos haciendo, y nosotros ya somos una base. Y al contrario, señor vicecanciller, no estamos 2-1. Lo que queremos es estar 3-3. 3-1. 3-3. O sea, ser 3 los que estamos preocupados por esa realidad que estamos plasmando en este planteamiento, Renato, y que queremos discutir en serio. Mira, para generar acciones. El día que tú planteaste, es necesario una mesa de crisis para hablar de empleo. A José Luis Baquedano, le he dicho al productor, Carlos, te ordeno que me traigas a José Luis Baquedano, porque José Luis Baquedano, oíme, esta generación de periodistas ha crecido contigo simultáneamente como dirigente obrero. Hemos crecido simultáneamente como José Luis Baquedano. Y ha llegado un momento que José Luis Baquedano dice, tenemos que sentarnos a dialogar sobre el empleo. Sí. Y lo estamos hablando desprovistos de prejuicios políticos sectarios. Entonces, tú comenzaste con la mesa anticrisis. Tú comenzaste, yo lo recuerdo. Y de ahí parte la propuesta del COEP, y que ya el gobierno tiene una propuesta también de empleo. Solo permíteme algo, ir a una pausa comercial. ¿Sabes por qué? Porque para los medios de comunicación, después de que terminan las Navidades y Año Nuevo,
Mira, atraer anuncios es difícil. Entonces cuesta pagar los salarios. Así que permitime garantizar Está el bien. salario del mes de enero. Es por una favor. salida técnica. Muy bien. Continuamos con más mensajes del público. La capacidad de comunicarse para intercambiar ideas o afectos empieza en el corazón de cada persona. El pésimo hábito se debe traducir como la incapacidad de aceptar criterios diferentes y hacer valer el interés particular por encima de aquellos intereses de la comunidad. Bendecido martes, establecer diálogos en Honduras es complicado. Bueno, anteriormente los diálogos llegaban porque habían movidas abajo de la mesa. ¿Se acuerdan al fiscal anterior cómo se nombró? Ahora hay merusa, entonces es el problema y tampoco se puede negociar impunidad. Solo buscan sus intereses, los políticos y funcionarios se deben al pueblo, que somos quienes los tenemos donde están. Se debe poner orden, el que no quiera trabajar, que le dé la oportunidad a otro. Redes sociales fue Hemos corrido, aquí no estamos sesgando, ni señalando, ni leyendo solo los mensajes que convienen a uno o determinado sector. Claro que sí, no es mal hábito, comparte el televidente, lo que sucede es que el que se niega son los grupos de poder que jamás han estado interesados en el apoyo al pueblo, sino al interés propio y ajeno, si el diálogo es por velar los intereses y el crecimiento económico de cada familia hondureña. Buen día, quienes se resisten a entablar diálogo son aquellos que propagan la incertidumbre en la sociedad, aquellos que no admiten los logros del gobierno y se rehúsan a contribuir al bienestar de la población. Los que se niegan a dialogar son los mismos que se dedican a sembrar la duda en el pueblo, mismo que no reconocen los avances del gobierno y se niegan a trabajar por y para el pueblo. Hola, aquellos que evitan el diálogo son los mismos que siembran la desconfianza, es el mismo mensaje por tal motivo que la oposición no le gusta ver los logros del gobierno actual, les molesta que Es hagan... el mismo mensaje. Ahí, Sí. por favor, ya rectifica porque ahí hay, no sé si es manipulación o qué fue lo que pasó. La democracia... Sí, porque es el mismo mensaje, pues. Se Ok. repite el mismo mensaje. Y último mensaje, la democracia es el poder del pueblo. Este poder ha sido depositado en los partidos. Los partidos han olvidado a quién representan y lo que buscan es llegar a gobernar para obtener jugosos salarios. Congraciarse con amigos y familiares, no dialogan, lo quieren todo a la fuerza, comparten los televidentes. Continúe usted compartiendo su opinión a través de redes sociales. Aquí hay una pregunta directa. Y en Honduras, ¿por qué ese pésimo hábito de tener que rogar para que haya diálogo? Y voy a resumirles en 30 segundos 2 momentos históricos. Cuando Daniel Durón, en medio de la crisis que hemos pasado, crisis que la arrastramos desde hace décadas, pero que se va complicando cada día más, pide mesa anticrisis para hablar de empleo. Y cuando José Luis Baquedano, a quienes conozco desde hace más de 3 décadas, y sé sus posiciones políticas, doctrinarias y filosóficas, tanto la de Daniel desde la CGT o de José Luis en CUT, dice, necesitamos una mesa para hablar de generación de empleo. Punto básico, diálogo y generación de empleo. ¿Hay alguien que rehuye dialogar para generar empleo? Estamos llegando a un momento histórico. El desempleo nos está asustando y está afectando seriamente a miles de familias de Honduras. Al toro por los cuernos, quienes han pedido en principio mesa anticrisis para generar empleo, para dialogar y generar empleo, son Daniel Durón y José Luis Baquedano. Tú me pides la palabra con urgencia. Solo permíteme, cuando digo urgencia, yo estoy quizá dramatizando un poquito, así soy yo, es mi forma de moderar esto, pero déjame ir a una nueva pausa porque nos hemos desfasado con lo del Seguro Social, que no me da pena. Yo creo que el abordaje del Seguro Social hoy fue ejemplificante y un referente para determinar cómo cuando se trabaja conjuntamente entre los 3 sectores, el país puede salir adelante. Después de la pausa vamos contigo y luego con Gerardo. Daniel Durón, ¿mantienes el planteamiento de que es urgente una mesa anticrisis para hablar del empleo en Honduras? Sí, como le llamen, una mesa de concertación, una mesa de propuestas para generación de empleo, cualquier cosa, pero sí es importante y no es nuevo. Mira, Renato, el problema que tiene el país es un problema de movilidad social. Yo no sé por qué aquí se le llama modelo capitalista, no entiendo. El capitalismo solo funciona en los países desarrollados. Aquí lo que tenemos es un modelo, como bien lo plantean ustedes, un modelo en crisis, y todo el mundo lo sabe.
El análisis está gastado, Así es. está desfasado inclusive. Todos los años vivimos analizando estas cifras. Fíjate que el país creció 45%. Caigo en esa repetición absurda. Pero es bueno que la gente sepa de qué estamos hablando y cuál es la intención. Porque si no es una simple plática intersectorial, que hay intereses encontrados. Independientemente de los intereses encontrados, tenemos la capacidad de hablar. Eso es importante. Pero este es un problema gravísimo de fondo, estructural. Renato, el empleo por sí mismo no resuelve el problema de movilidad social. Si no tuviéramos ese nivel de pobreza. Honduras creció, lo decía Santiago la vez pasada en el CES, en los últimos 15 años a nivel de crecimiento macroeconómico, repetitivo, cerca del 45%, macroeconómicamente. Y yo tengo que decir eso. Esto no es doctrinario, ni es ideológico, ni es que queremos destruir la empresa privada. Si no enfocamos la realidad en función de sus causas, estamos haciendo discurso. 45% creció el producto macroeconómicamente del país y la pobreza se profundizó. El PIB dice, Acumulado. Acumulado anualmente. O sea, aquí no tenemos problemas de crecimiento, si todos los años crece, macroeconómicamente. Oye, pero para poner las cosas en perspectiva, ¿qué es lo que crece económicamente en Honduras? El sistema financiero, la energía y las telecomunicaciones, que pocos empleos generan, si no nos perdamos. Ese es el crecimiento económico de Honduras. Renato, mira, entonces el tema del empleo es fundamental, es cierto, pero el tema del empleo se volvió ya aspiración, una alucinación. Mira, ¿de qué sirve que tengamos cuántos trabajadores, Santiago, en el sector formal? Miles. 1.8. Sí, 1.8. 800 son formales. El sector formal está prácticamente desapareciendo, Renato. Así y voy a es. hacer una salvedad. Mira. El sector de la maquila es uno de los pocos sectores estructurados 130 que mil genera empleos. 130.000 empleos. Y mira, hay una singularidad ahí, Renato. Qué bueno que el sector privado, los empresarios lo entiendan, Gustavo y Santiago. El tema de repeler la organización de los trabajadores es un gravísimo error. Pero aquí, Mira, hemos en el mejorado sector eso. de la maquila, que es único en Centroamérica, fíjate que el único movimiento sindical, contrario a lo que digan nuestros detractores externos, Así es. que creció en los últimos 10 años fue el hondureño. Y lo dice el mismo gobierno. Hay 75.000 trabajadores en la maquila Pero eso es respeto a organizados en derechos sindicatos y con sindicales. contratos colectivos. Y tiene 100% de exoneración. Porque las exoneraciones no son malas, Gerardo. Pero las exoneraciones, y llevamos el tema de la justicia tributaria, que ustedes también lo enfocan aquí. Si las exoneraciones, Renato, no generan valor agregado, No deben de hay estar. que revisar. Ahí hombre. concordamos todos. deben de estar. Mira, concordamos todos no y genera- desde hace si no tiempo generan- concordamos ¿Sabes cuál en es el eso. Si no respetan a problema? los ¿Sabes cuál es el trabajadores, no deben problema, Renato? El problema es que también el sector privado, hay que aceptarlo, de entrada asumió una actitud frontal contra el gobierno. Por este tema de la justicia tributaria, por un montón de... Ahora se está tratando de restaurar esa idea de la concertación. Diciendo Dame que contigo de eso, termine. ¿sabes por ¿Quién qué? fue el frontal ahí? Porque La yo pregunta. miré a Héctor Manuel Zelaya con Mateo Gibrín un poquito antes del inicio de este gobierno, pero en mi helado totalmente, y dije yo, es Bueno, posible pero- que consigamos Pero esta vez. yo que veo las partes. Entonces, sigo, Renato. Porque si vamos a enfocar el tema, bueno, seguridad social es una cosa, empleo es otra cosa, concentración de la riqueza es uno de los problemas más graves que tiene el país, el tema de ingresos. Mire, si no hay un proyecto, llámese mesa anticrisis, como le quieras llamar, Ok. un proyecto, como decía Gerardo, que vaya a lo humano, que vaya a solventar la sostenibilidad de la gente, de un camarógrafo. El camarógrafo está aquí porque tiene cierto nivel de sostenibilidad. Tú estás hablando de generación de empleo, que es fundamental, y si es con calidad, mejor todavía. Si no genera movilidad social, no tiene Obvio, sentido. claro. Se van para los Estados Unidos. ¿Sabes que el 40% de esa gente que lleva tiene trabajo, Renato? Para los Estados Unidos. ¿Y sabes de qué está viviendo el país? ¿Cuánto es el impacto al PIB de las remesas? El 25%. 27. ¿Y sabes cuánto es el impacto que genera el sector informal de la economía, el PIB? ¿Cuánto es, 76. Santiago? Bueno, 77. ¿Oí? ¿Suma? No, Entonces, ¿de qué sector estructural estamos Solo te hablando? pongo un ejemplo. Entonces, Mira, es un problema de te pongo un modelo. ejemplo. En esta Eso, Navidad. Mire, empresario, como le hemos hablado con los empresarios,
¿Se que hay un banco que tiene sindicato? Entonces, ese estigma, miren, los sindicatos destruyen las empresas. Si revisar las empresas más sostenibles, esto lo tengo que decir, las empresas más sostenibles son las que le permiten la organización a los trabajadores, y te lo puedo probar. No necesitaríamos estar negociando salarios mínimos. Si los trabajadores se organizan, negocian sus propias condiciones, Gustavo. Y tenemos muy poca organización social en el país, excepto el sector público. El sector público es otra cosa, pero estamos hablando del sector privado. Si no vamos por una reforma estructural, y no es ideológico, hombre, si no hay empresas, no hay sindicatos, Renato, el trabajo por hora, no, ¿cómo vas a aceptar que en esa propuesta nueva del Congreso, con todo respeto, que dicen que el Código de Trabajo es arcaico? Fíjate que ese código es de los más protectores que tiene América Latina, aún con su antigüedad. Fíjate cómo vas a poner, Renato, a negociar el dueño del dinero, el dueño del capital, con el trabajador que necesita empleo por necesidad, condiciones laborales y salario. Mejor que le quiten el código. Que puede verse algo, bueno, no hay problema. Pero el segundo, lo de la remesa. Si no tenemos un proyecto de país, porque aquí lo que tenemos ahorita es un proyecto de gobierno, como lo tuvo el gobierno anterior. Este proyecto de este gobierno se acerca mucho a lo nuestro. Lo tengo que decir, socialmente hablando. Se acerca mucho el tema de los empleos, el tema del reconocimiento a los derechos laborales, los temas sociales. Pero si no hay un incentivo a la organización, a que los trabajadores tengan sus instrumentos de negociación particular y de defensa de los derechos humanos y laborales, vamos a estar en este conflicto. Mira, solo 15 o 20 años más. Porque te estoy escuchando con mucho detenimiento y valoras y ponderas las fortalezas del gobierno de Xiomara Castro. Sí. Igual ponderas algunas cosas que pone el sector privado. ¿Dónde crees que debe haber un poco más de autocrítica gubernamental en esta relación con el sector privado en la perspectiva de generación de empleo? Así, con la franqueza que nos estás hablando. Ok, esto es de sentarse. Ellos tienen, mira, aquí hay intereses encontrados, Renato. Por ejemplo, ¿por qué no pensamos, básicamente, cuando se hizo la reforma del Seguro Social en el 2001, el sector privado no participó? Y era un tema de seguridad social. Lo hicimos con el gobierno, los obreros, los trabajadores, porque ellos son afectados. Si no vamos con empresarios, yo no sé, el empresariado nacional, aquí yo no sé cuántos empresarios habrán, pero hay muchos empresarios de peso. Si no vamos en función de mejorar la distribución y desparrame de una economía circular, vamos a estar hablando entonces de intereses sectoriales, nosotros con la misma posición y ellos con la misma posición también. Entonces, si no hay un desprendimiento, Renato, vos lo dijiste ahorita, lo marcaste con puntos. Hay sectores importantes de la economía nacional que tienen que aportar a una mejor distribución de la riqueza en el país. Si no, son... Pero en ese discurso equilibrado que estamos escuchando de ti, no me has respondido a la pregunta. Okay. ¿Dónde crees debe haber una autocrítica gubernamental en función de ese diálogo en la generación de empleo? Yo he hablado con el presidente Zelaya, somos muy amigos. Pero es que el presidente de la República no es Manuel Zelaya, hombre, es Xiomara Castro. Con otros presidentes. El tema aquí es cómo el gobierno entiende, o hace comprender o entender al sector privado la inversión de capital, que es necesario cambiar los procedimientos. Ahí el gobierno va a avanzar muchísimo. Pero es que lo estamos reconociendo, antes que Daniel. Don Gustavo pueda, porque entiendo que Don Gustavo le quiere presentar una propuesta, pero antes de que lo haga, yo quisiera decir dos cosas. Uno es que no hay nadie en este país que esté más preocupada por el tema del desempleo y el combate a la pobreza que la Presidenta de la República, doña Xiomara Castro. O sea, su enfoque es ese es luchar contra la pobreza y el hambre. Lo hizo antes a través de los programas sociales, lo hace hoy al frente del Poder Ejecutivo. El gobierno de Xiomara Castro generó, obviamente no son empleos estables en el sentido de que van a perdurar, que tengan un contrato establecido en la formalidad con el Seguro Social y esto, pero fueron 400,000 personas que tuvieron un trabajo y recibieron un ingreso, ¿verdad? Un empleo. Obviamente con una temporalidad establecida. 400,000 personas, y no estoy hablando de la burocracia estatal, estoy hablando de los programas de Xiomara Castro de combate a la pobreza, de desarrollo de carreteras, de bono tecnológico, de desarrollo del agro, del tema de construcción de escuelas. 400,000 personas recibieron eso. Obviamente porque ella tiene claro
que hay un problema de ingreso en la población. Pero para que ese problema de ingreso y esa reducción de la pobreza sea sostenible, la gente tiene que pasar de ese ingreso que le dan por hacer un trabajo puntual a tener un trabajo. Y nosotros siempre peleábamos, en el gobierno anterior, peleábamos contra el gobierno por esa concepción que tenían del trabajo, ¿no? El trabajo era firmar un contrato, ese era el trabajo. Pero el trabajo tiene una composición también social detrás, ¿verdad? Yo no tengo otra manera de garantizar mi bienestar, el de mi familia, si no es a través del trabajo. Entonces, le voy a poner un ejemplo que lo decía Daniel ahora. Decía el derecho a la sindicalización. ¿Cuál es la diferencia entre un obrero o una obrera con sindicato y una que no? La que no tiene sindicato, que vive de vender su trabajo, que vive de su salario, tiene que ir a donde su patrón, solo o sola, a querer negociar condiciones. Y lo que le dicen es, si no te gusta, andate, ¿verdad? Diferente es cuando llega un sindicato que aglutina a toda la fuerza laboral de esa empresa a hablar con el patrón. Bueno, yo siento que aquí viene la segunda parte. La presidenta está haciendo cosas para generar ingresos a la población, está generando oportunidades. Miren, fíjense que cuando hablamos del tema de los empleos, aquí se nos olvida decir las cosas que el gobierno está buscando para mejorar el ambiente de inversión y el ambiente de desarrollo. En Honduras tuvo un crecimiento en la inversión extranjera directa en el año 2023. Y fíjense que la empresa que más invirtió para cosas extrañas es una empresa belga. O sea, no es para, más allá del discurso de lo ideologizante o no, fue una empresa que trajo una inversión significativa comparado al 2022. Entonces, reinversión. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos una relación política con un gigante como es China, que puede ser una oportunidad. Tenemos el fortalecimiento de relaciones con países como la India, que también es un gigante económico, que puede ser una oportunidad. Tenemos apertura de relaciones y revisión de nuestras relaciones con Sudamérica. Nosotros, ¿por qué no estamos hablando del Mercosur si la presidenta de la República va a ser la presidencia pro tempore de la CELAC, que incluye al Mercosur como uno de sus mecanismos de integración? ¿Por qué no estamos hablando del CARICOM? ¿Por qué no estamos hablando? Entonces, si queremos hablar del diálogo, yo creo que tiene que haber del reconocimiento también de que el gobierno está haciendo cosas que la empresa podría aprovechar, porque yo siento que el tono es de decirnos, están haciendo las cosas mal porque no están haciendo las cosas como antes. Y obvio que no vamos a hacer las cosas como antes, porque justamente, y vuelvo al ejemplo del tema del empleado sindicalizado y el que no está sindicalizado, como gobierno nuestra responsabilidad, y por eso a veces es que el diálogo puede ser medio complicado, se puede poner tenso, nuestra responsabilidad como el gobierno es ponernos del lado de la población en general, especialmente de los que no tienen trabajo, de los que tienen trabajo precarizados. Esa debe ser nuestra posición. Si nosotros llegamos a la mesa de diálogo con la empresa y vamos con la misma posición de la empresa, uno, ¿para qué queremos diálogo? Y dos, este país no va a tener la gente que más fregada está, alguien quien hable por ella. Y cierro con lo último. Yo les propongo algo. Yo les propongo que cuando hablemos de diálogo, hablemos acerca no solamente de las cosas que no nos gustan, sino de las perspectivas que tenemos. Porque, por ejemplo, la ley de justicia tributaria, la inversión de la presidenta fueron 65,000 millones en inversión social. Estuvimos por encima de la media latinoamericana y 35,000 millones para inversión en temas de inversión de desarrollo económico. Yo algo de economía sé, pero de lo que sé un montón es de comunicación y sé un montón de generación de discursos. Y empezar un diálogo diciendo de que solo generamos 77 empleos no pone las condiciones para generar un diálogo. Has dicho algo que me parece sumamente importante porque veo que algunas de las diferencias, increíble, a mí me parece inaudito, pero así es. Me parece que algunas de las diferencias del gobierno con el sector privado tienen que ver con la semántica. La forma como de transmitir. Sí, tienen que ver con la semántica, y lo has dicho tú, tienen que ver con la semántica. Y aunque parece algo sencillo, elemental, pero desafortunadamente así son las cosas en Honduras. Pero siento que una herramienta, un factor que los aleja al sector público y privado es la semántica. Habrá que estudiar ese asunto, revisar el lenguaje, porque es obvio, necesitamos diálogo con urgencia. Sí. Así se resuelven todas las cosas. Pausa comercial y volvemos. Damos lectura a más de sus mensajes. Por la falta de liderazgos auténticos y pérdida de legitimidad de la representación gremial, se requerirá la búsqueda de conciliadores, personas notables, no polarizadas,
que unan a los diferentes sectores en un diálogo nacional. Comparten más televidentes. Diálogo es difícil cuando todos los interlocutores jalan por a sus intereses de sus instituciones. Diálogo deberá ser franco, incluyente, doy, me das, buscando el beneficio universal del país, sin provocar precariedad de todos los involucrados. Más mensajes. El diálogo en Honduras es una utopía porque dejaron de ser políticos y pasaron a ser mercenarios de la política, obedeciendo a intereses de partido e intereses propios de corrupción. Gracias, continúe compartiendo sus comentarios. Redes sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Los precios más bajos en aros y lentes. Expertos en crédito, especialistas en visión. Óptica La Curazao. Bueno, ¿qué sensaciones quedan para la empresa privada, Gustavo? Bueno, en primer lugar, con lo del tema, por lo que mencionaba Daniel, de que hubo distancias marcadas con lo del tema de las reformas fiscales que se pretenden, nosotros aquí lo estamos reconociendo. Nuevamente, este es un llamado. No tiene nada que ver con un aspecto nuevamente político, sino que son problemas coyunturales que hay en el país que estamos señalando. El tema de las exoneraciones estamos clarísimos que hay que revisarlo, pero hay que hacerlo de una forma objetiva, técnica, ¿verdad?, con el propósito de encontrar consenso. Hay un montón de elementos que están dentro de las reformas tributarias que nosotros hemos dicho, estamos de acuerdo, pero analicémoslas muy bien. Hoy por hoy no conocemos ni tan siquiera lo que es el dictamen o la manera cómo va a quedar eso como un punto. Se habló bastante también sobre el tema de los derechos laborales. Señalar algo, porque ese es el área de especialización mía, y el mayor violador de los derechos laborales no es la empresa privada, es el gobierno. Todas las demandas que usted va a los juzgados del trabajo, 80%, 90% son contra el Estado de Honduras, porque le da contratos que no son contratos de trabajo, y usted muy bien lo conoce, Daniel. Y estamos hablando del derecho de sindicalización. Si el que ha violentado el derecho de sindicalización de instituciones públicas hoy en día, como por ejemplo el Servicio de Administración de Renta, no es contra la empresa privada que impidió la sindicalización, es el mismo gobierno impidiendo la sindicalización. Solo termino el sector para... público es prácticamente es el 98%. No por eso, pero le estoy diciendo casos actuales, ya que están diciendo de que el sector privado no se representa la sindicalización. Y en el sector privado hay sindicatos donde quieren haber sindicatos. ¿Dónde los dejan? No, para nada, fíjate, Gerardo, porque esto es un tema también que yo lo explico muy bien en las clases que doy de derecho sindical. Hay sindicatos, en realidad, donde se violentan los derechos laborales y se organizan para defender comúnmente. Sí, pero no son en todas no podemos negar que hay sectores, sectores privados pero no es la gran mayoría, que son reacios a que se organice sindicalmente el trabajador. Daniel dio un gran ejemplo que es el sector de la maquila para el tema de la sindicalización. Sí. Me tocó ir en representación de la OIT en una ocasión a Guatemala y yo esa experiencia de la comuniqué a Daniel. Daniel, aquí estamos, le digo, en la gloria en relación con países cercanos, y perdón por hablar del vecino, pero es la verdad. Guatemala, en donde allá en la maquila, 7 de toda la cantidad de maquilas que hay por todo eso. Luego lo otro es, el interés nuestro es la generación de empleo formal. Nuevamente colóquenlo y lo colocamos como un interés genuino en la mesa, para que lo tomemos, para que nos sentemos. Y es necesario, yo le decía a Daniel también ya en la conversación, aquí no es, Daniel, ni de quedar bien con el gobierno, ni con los trabajadores, ni con el sector privado, perdón. Quedemos bien con la gente que está trabajando y que en este momento tiene una propuesta. Nos acercamos al salario mínimo y estábamos hablando inicialmente de la seguridad social. Vea lo que le voy a decir, una idea para que la maduremos. Planteemos nuevamente, lo hicimos el año pasado, que en la negociación de salario mínimo haya al menos un punto para el aumento también de la seguridad social. Que del aumento que se va a fijar, un porcentaje, 1%, sea para la seguridad social, en el tema previsional, para corregir ese déficit presupuestario que usted nos presentó. Ahí, ¿con quién vamos a quedar bien? Con la población que debemos de atender, empleadores, con sus trabajadores. Represéntenme, yo también soy empleado y usted me presentó como representante del sector privado. Eso sería favorable para mí, sería favorable para todos los trabajadores, para todas las personas que usted ha señalado. Y vemos entonces cómo, además de ayudar al ingreso, ayudamos también al ahorro previsional. Daniel, le dejo la propuesta ahora que nos acercamos al tema del salario mínimo para que lo maduremos y ayudemos las dos cosas, mejorar el ingreso, pero también el ahorro previsional. Y esperamos, señor vicecanciller, porque creo que ya serán las últimas participaciones, que esa bandera negra la bajemos, y la subamos una nueva, hicimos una nueva, que sea una bandera de diálogo. Dos cosas. Yo lo que les agradezco es que rechacen la categoría de oposición. Yo creo que puede haber gente que se ponga al gobierno, pero la empresa y el gobierno no pueden estar en lados opuestos. Podemos tener posiciones diferentes sobre temas.
La invitación es a que discutamos la ley de justicia tributaria, que nosotros podamos, sin esas presiones que son políticas, podamos discutir qué es lo que está buscando el gobierno con esa ley. Podemos hablar del tema del aumento del salario mínimo, podemos hablar del tema de los derechos de los trabajadores. Yo creo que, como ya lo dijo Renato, creo que por eso nos quedamos en el tema de la seguridad social y el Instituto Hondureño del Seguro Social. Ahí tenemos una oportunidad, ¿verdad? Ya la llegada de Carlos Aguilar se da en un ambiente distinto, como ustedes ya lo dijo, lo pusieron en el comunicado y lo han reiterado acá. Se quiere mostrar un cambio de actitud de parte del gobierno, pues vamos a mantener esos espacios que ya tenemos de diálogo y de ahí de construir, pero hay cosas que están pendientes. Viene ahora el tema del Congreso Nacional. El tema de la ley de justicia tributaria, nosotros podemos discutir todo lo que quiera, pero si eso no se hace a través del Congreso Nacional, no podrá ser ley como no podrá ser ley otras cosas. Entonces, hay un diálogo que tiene que ver sobre ese tema. Hay un diálogo que tiene que ver sobre el seguro social. Hay un diálogo que tiene que ver sobre los derechos de los trabajadores. Ojalá que bajen la bandera negra, ¿no? Porque empezar el año así, primero nos parece bastante injusto. Nosotros hemos cambiado condiciones que nos parece que son favorables. Su comunicado dice que no, su comunicado dice que la pobreza está aumentando, su comunicado dice que no hay... Entonces, en base a lo que ustedes ya plantearon ahí, nosotros podemos dialogar sobre eso, entendiendo cuál es su posición, pero también que nos permitan a nosotros como gobierno explicar cuál es nuestra posición y por qué las leyes que queremos promover no son para perjudicarlos a ustedes, sino para beneficiar a la enorme mayoría de la población hondureña que ustedes también aseguran están velando por sus intereses. Santiago. Si quisiéramos ver de atrás para adelante la cadena de la que hemos estado hablando, Renato, 7 de cada 10 hondureños se quieren ir de Honduras, ¿ok? Pero solo 4 de los que han estudiado. Educación es un tema clave. Entre educación primaria y secundaria se quieren ir. El origen de eso, pobreza y seguridad. Más de 6 hondureños son pobres, ¿ok? Y más de 4 son extremadamente pobres. Y son pobres porque no tienen un empleo decente, porque no hay ingresos o porque no hay protección social suficiente. Y para eso necesitamos generar empleo. Esa es la tarea, empleo más empleo. Y no va a haber más empleo porque el Estado jamás va a suplir al sector privado como generador de empleo si no hay un clima de negocio que reduzca sustancialmente la confrontación, que reduzca la polarización y un clima de confianza que reduzca la incertidumbre. Eso es lo que hemos venido demandando desde el principio de este y de los anteriores gobiernos. ¿Qué necesitamos? Un acuerdo. Para alcanzar acuerdos necesitamos diálogo, un diálogo que sea franco. ¿Cuáles serían las condiciones del diálogo? Solo 2. Que los que lleguen a sentarse, no importa de qué lado sean, tomen decisiones. Y que solo salgamos a comunicar acuerdos, no desacuerdos. ¿Ok? Y que esas decisiones se cumplan de inmediato, porque el pueblo hondureño no puede seguir esperando. Demanda de nosotros, como actores sociales relevantes, esa tolerancia en el diálogo, esa franqueza en el diálogo y esa responsabilidad y esa urgencia, porque ya no hay más, no hay mañana, es hoy. Y por favor sentémonos. Don Gerardo, le dejo una tarea, hable con sus mandantes y dígales cuándo. Sí. Díganme cuándo y que el ministro le comunique al COEP cuándo, cuáles son las mesas que va a organizar, quiénes van a estar sentados. Vámonos a eso, dejemos de discutir o de debatir. Al COEP y a todos. Si a la cifra es buena, no es mala, ahí está la academia, ahí están los trabajadores que Daniel lo ha pedido y aquí estamos nosotros diciendo aquí estamos. Y no solo estamos diciendo Renato, aquí están los planteamientos. Y yo desde tiempo, y yo desde este espacio, desde frente a frente, me hago la pregunta, ¿qué nos cuesta dialogar o por qué nos cuesta dialogar? Sí, así es. Es urgente que lo hagamos. Pausa, no sé si vamos a regresar.